Amigos, estamos en nuestra secuencia de salud y a esta hora de la mañana queremos contarles que en nuestro país cerca de 27,000 nuevos casos de tuberculosis, la enfermedad activa, se registran. Este es un dato que nos lo facilita la CDC del MINSA. Pero, ¿qué significa cuando tenemos una prueba de tuberculina positiva? Es lo que hoy vamos a aprender con el doctor Elmer Huerta. Elmer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, doctor Huerta? ¿Qué tal? Buenos días, Sara, buenos días, Jorge, buenos días también a todos nuestros oyentes. Gusto de saludarlos. A ver, vamos a hablar sobre la prueba de la tuberculina y esto va a ser una ocasión, Sara, Jorge, para recordarle a nuestros oyentes lo que son las pruebas en el Perú llamamos despistaje. Las pruebas de screening, que se dice en inglés, o las pruebas de tamizaje, también ese es el nombre correcto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos alguna vez del cáncer? Hablábamos del Papa Nicolau, de la mamografía, y decíamos que eran exámenes de tamizaje. ¿Te acuerdas que pusimos el ejemplo del sedazo de las abuelitas para cernir la harina? Exacto. Igual es esto, ¿verdad? Eso se llaman pruebas de tamizaje, pruebas de screening, pruebas de despistaje. ¿En qué consiste? En que yo tengo un montón de gente con diferentes edades, grupos de riesgo, lo que sea, y entonces les hago una prueba. ¿Para qué? Al igual que el sedazo, que tiene la harina que está con impurezas, entonces yo voy a cernir la harina y se quedan la piedrita, la ramita, los insectos que puedan estar allí. Igual son estas pruebas de tamizaje o de detección. El PSA de la próstata, la mamografía, el Papa Nicolau, son pruebas que no diagnostican la enfermedad, sino que lo que hacen es separar a las personas que tienen alguna posibilidad, por la prueba anormal, de que tengan alguna enfermedad, en este caso el cáncer. Igual es con esto de la tuberculina. ¿Qué cosa es esto de la tuberculina? La tuberculina es una inyección. Es un líquido que se pone en el antebrazo derecho, en la parte de adelante del antebrazo derecho. Allí se pone clásicamente con una agujita muy finita de tuberculina. Se pone allí una cantidad de esta sustancia. ¿Y qué es esta sustancia? Esa tuberculina es, ¿sabe qué cosa? Un machacado de bacterias de la tuberculosis. Ajá. La bacteria de la tuberculosis se machaca y se trata químicamente y ¡pum!, le pongo eso al paciente. ¿Para qué? Para que si el paciente tiene el microbio de la tuberculosis dentro de su cuerpo, obviamente el sistema de defensa va a reconocer esa inyección que he puesto que tiene un machacado de bacterias y se va a formar una inflamación, un endurecimiento de más de 1 centímetro que el doctor dice tuberculina positiva. Ahí es donde mucha gente se asusta y dice, mamá, tengo tuberculosis. No. Esta es una prueba de despistaje, una prueba de screening, de tamizaje. ¿Qué significa? Que esa persona tiene el microbio de la tuberculosis, el bacilo de la tuberculosis dentro de su cuerpo. Muy bien. O sea, lo he identificado. Como en el sedazo de la harina, identifique las piedritas, las ramitas. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que significa es que la prueba ha reaccionado porque dentro del cuerpo de esta persona está la bacteria. ¿Dónde puede estar? Lo más común, en los pulmones. Entonces, ¿qué se hace? El médico ahora confirma, así como cuando salía el Papa Nicolau anormal y había que hacer luego una biopsia del cuello del útero, o cuando sale una lesión anormal en la mamografía y hay que hacer una biopsia de la mama, igual. Aquí lo que se hace es algo más sencillo. Se le pasa por la pantalla, como se dice al paciente, ¿verdad? Ese término antiguo, se le hace su radiografía de pecho. Va al laboratorio, toma aire, infla los pulmones, le sale la placa. Si esa radiografía de pulmones está limpiecita, no hay nada, y encima el paciente come bien, duerme bien, tiene buen peso, no tiene síntomas, no tiene tos, la parte clínica, entonces se le dice al paciente, señor, usted, esa prueba de la tuberculina que le ha salido positiva, lo que significa es que de repente algún día, en el micro, en el cine, donde quiera, usted se acercó a una persona con tuberculosis y la bacteria pasó por el aire y usted la respiró y la tiene dentro de sus pulmones. Y ahí está viviendo. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene tuberculosis. Usted es un portador de la bacteria. ¿Y ahora qué hago? Dice el paciente. Pues ahí depende ya.
digamos, en países como Perú, en donde la tuberculosis es tan frecuente, en donde el 85% de la gente es positiva a la prueba de la tuberculina, no se trata generalmente, pero en otras sociedades, por ejemplo aquí en Estados Unidos, si se encuentra una prueba positiva, se despierta toda la alarma y a esa persona se le trata por 6 meses con un antibiótico. ¿Para qué? Para matar a esa bacteria que está portando dentro de sus pulmones para que no se reviva en el futuro y no le cause la enfermedad. Entonces, esa es la prueba de la tuberculina. Es una inyección de un machacado de bacterias que identifica a la persona que tiene la bacteria y que no necesariamente está enferma. ¿Cómo se descarta la enfermedad? Por el cuadro clínico y por la radiografía. Doctor Huerta, ¿y quiénes se deberían hacer esta prueba, pasar por la prueba de la tuberculina? ¿A quiénes se recomendaría pasar por este tamizaje? Muy bien, siendo la enfermedad tan frecuente, yo creo que todos deberían pasar por esto, por eso es que se exigen los trabajos. Cuando tú vas a aplicar a un trabajo, te exigen que la prueba de la tuberculina, porque es muy frecuente el problema de la tuberculosis. Ya se ha dicho 27,000 casos en solo un año. Es una enfermedad muy frecuente, por lo que es conveniente hacer este tamizaje, ¿verdad? Es como tener la harina que está impura, entonces voy a cernir la harina para que se queden las piedritas, identificar los casos, tratarlos temprano y que no se expanda la tuberculosis. Elmer, nos has mencionado también que lo primero que se hace si sale positivo es pasar por una placa de tórax, pero también puede ocurrir que la bacteria pues se aloje en otra parte del cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta? Correcto. Es rarísimo, pero estás en lo correcto. Que, por ejemplo, haya tuberculosis en el intestino, en el riñón, en la columna vertebral, puede ocurrir, pero es rarísimo. ¿Cómo nos damos cuenta? Con lo que dije, el cuadro clínico. ¿Cómo está usted, señor? ¿Tiene síntomas? No, yo no tengo nada. ¿Dolor en alguna parte? No. ¿Está orinando? Todo está perfecto. Entonces, allí se observa. Y a esa persona simplemente se le observa la radiografía de pulmones, que la tuberculosis pulmonar SARA es lo más común, mejor dicho, el sitio de enfermedad más común de la tuberculosis, y luego se observa el resto. Ahora, si en el futuro, de aquí a unos meses, sale que la persona tiene una tuberculosis renal, por ejemplo, pues carambas, habrá que afrontarla en el momento, pero eso es una rareza. Doctor Elmer, 2 consultas que seguramente en estos momentos muchos peruanos se hacen. 1, si paso por la prueba de tuberculina, da positivo, ¿estoy expuesto de repente a enfermarme más adelante, a tener un cuadro grave? Y 2, ¿puedo contagiar a las demás personas? Hola Noemí, no te saludé, buenos días. Pues sí, mira, Noemí, sí, la primera pregunta es que si, ¿cuál era la primera, perdón? Sí, me puedo poner mal más adelante, ¿no? Si de repente esto puede complicar algún cuadro de resfriado o gripe. A ver, lo que hemos dicho es que la bacteria está viviendo allí. Entonces, si tú en ese momento estás bien y no tienes nada, tus pulmones están limpios, pero de repente empiezas a descuidarte con tu comida, desarrollas algún tipo de adicción, te desnutres, bajan tus defensas, esa bacteria se va a revivir. No se va a revivir, perdón, se va a multiplicar y te causa tuberculosis. Y allí vas a hacer tus complicaciones, ¿me entiendes? O sea, sí, por eso es que en algunas sociedades se trata. En el Perú también algunos doctores tratan a sus pacientes que tienen positiva la tuberculina, que tienen la bacteria, los tratan con 6 meses de isoniazida con ácido fólico, que es una combinación de vitamina con el antibiótico para matar a la bacteria. Ahora, la persona, tu pregunta, que está con tuberculina positiva no puede contagiar. ¿Por qué? Porque no tiene la enfermedad. Es un gran alivio también saberlo. Elmer, muchísimas gracias. Qué valiosa información la que has compartido con todos nosotros, y ya hemos aprendido algo nuevo y sobre todo muy importante. Gracias, Elmer. Gracias, a la orden. A ver, el fanatismo puede ser considerado un trastorno de salud mental. Ah, ok. Qué buena pregunta. Ajá. Ahora que 5 estamos de la tarde hoy día, Espacio Vital, 5 de la tarde hoy día vamos a hablar con un profesional de salud mental para que nos diga si los fanáticos ya están cruzando la línea de la salud mental. Importante, importante, claro. Imperdible tema, Elmer. Gracias.